pasado, cuando el mundo estaba tomando un vuelco interesante hacia cuidarse y practicar disciplinas deportivas que le ayuden a lucir un cuerpo más saludable y esbelto, aparece el COVID y momentáneamente cambia las reglas del juego. Es irónico, pero a pesar de la manida frase "el deporte es salud", practicar algunos deportes o reunirte en grupo para competir puede hacer que te contagies del COVID-19. Veremos cómo ha sido la reapertura de los deportes en todo el mundo y qué nos preparamos nosotros aquí en el país para reabrir, para tener la vuelta a los campos de juego. Pero ¿realmente estamos preparados para eso? ¿Se han tomado las medidas para lograr una reapertura que sea segura? Precisamente es el trabajo de investigación que tenemos. ¿Recuerdan cómo eran los deportes? Blazers win in five. Stepped over, side control for John Jones. Por supuesto, es muy distinto. Lamentablemente, al llegar la pandemia, también llegaron los contagios de deportistas y fanáticos en los estadios. Un estudio médico británico concluyó que el partido Liverpool Atlético de Madrid, disputado el pasado 11 de marzo con 55,000 personas en las gradas, provocó 41 muertos adicionales por coronavirus y se desconoce el número exacto de contagiados entre los dos países, pero se estima que fue muy alto. El encuentro deportivo fue 2 días antes de que España decretara el estado de alarma en su país, razón por la cual se ha determinado que mientras no se consiga una cura o una vacuna, no volveremos a ver estos estadios abarrotados, ya que la pandemia ha cambiado todo lo referente a la bioseguridad. Que si permiten fanáticos, no va a ser fácil poder, aún tomándole la temperatura, aún viendo que esa persona pudiera tener una tos, decir que es un COVID-19 o no. Se ha tomado la decisión de que una gran mayoría de estos eventos se han rotado en el ciclo hacia el 21. Son muy pocos los eventos, por no decir ninguno, que ya quedan en el calendario de 2020. Entre los eventos más importantes que se cancelaron y que se jugarán en el 2021 se encuentran los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, la Copa Americana, la MLB, la Fórmula 1, los torneos de la Asociación Tenistas Profesionales, entre muchos. Las federaciones y los diferentes comités deportivos a nivel mundial estudian procedimientos, parámetros y manuales que pueden ser tan diferentes como los reglamentos de cada deporte. La OMS dio recomendaciones y algunas directrices, sin embargo, de momento no existe una estrategia universal que garantice el diagnóstico a la hora de realizar pruebas de coronavirus en los deportes profesionales. Aún así, en muchos países hay competiciones deportivas que se han reanudado sin público en sus instalaciones. Muchos aficionados del deporte lo tienen claro. Mejor poder disfrutar de eventos por televisión antes de seguir esperando a que se retomen las competiciones en su total normalidad. Así, al menos, lo ha expresado una encuesta realizada por ESPN. La cadena estadounidense preguntó a más de 1,000 aficionados mayores de 18 años sobre su preferencia y el 65% contestó que está a favor que vuelvan los eventos deportivos sin público en las gradas. Uno de estos deportes que ya comenzó sus peleas sin público es Ultimate Fighting Championship, una de las actividades deportivas más expuestas a los contagios debido al inevitable contacto durante el combate. Para ello realizaron pruebas de anticuerpos con sangre o virales con hisopos en la nariz a casi 1,200 personas entre personal laboral y atletas en el mes pasado como parte de su protocolo de salud y seguridad. Todo el que vaya a entrar a un tatami, que es como se llama el piso donde compiten, o a una cancha cerrada, nosotros tenemos que tener la suficiente garantía de que todo el que entró ahí está sano, libre de COVID. Las grandes ligas emitieron la semana pasada una propuesta de manual de operaciones que incluye 2 revisiones de temperatura al día y múltiples muestras tomadas con hisopos cada semana y muestras de sangre para detectar el anticuerpo del COVID. La primera división de fútbol subcoreano, conocida como K-League,
Aplicó pruebas a 1.100 jugadores y empleados a finales de abril. En Inglaterra, la Liga Premier de Fútbol realizó la semana pasada su primera serie de pruebas COVID-19 a 748 empleados y deportistas. Pero ¿es ético acaparar las pruebas del COVID cuando todavía estamos en medio de la lucha contra el virus y muchos temen un rebrote? ¿Son fiables estas pruebas tomadas justo antes de la competición? Las pruebas llamadas rápidas, que son de inmunoglobulina, que son varias. Todos sabemos que la de inmunoglobulina tiene un 15% de ser falsos negativos. Y que donde tienen el gran valor es en la fase de convalescencia. Aparte del tema ético de las pruebas, que deberían ser un privilegio tan solo del personal sanitario, que muchas veces no la tiene, por supuesto también está el tema del presupuesto. La NASCAR, por ejemplo, tendría que desembolsar más de $2 millones para realizar pruebas a todos los participantes esenciales antes de cada una de sus carreras. Decidieron no hacerlo, puesto que los pilotos están aislados y los mecánicos utilizan su equipo protector. Algunos deportes tendrán que tomar decisiones complicadas. Por ejemplo, los torneos de tenis y golf suelen involucrar a más de 100 participantes en todo el mundo. La NBA tampoco ha implementado un programa amplio de pruebas para los 30 equipos. Más de la mitad ha reabierto sus instalaciones para entrenamientos voluntarios. Tiene la idea de que los equipos realicen campamentos de entrenamiento y juegos de prácticas antes de reanudar la temporada a final de julio o a principios de agosto. La NFL, la MLB, el hockey sobre hielo, el tenis, el golf y otros deportes todavía trabajan para definir sus procedimientos. Las decisiones de reapertura a los torneos de las grandes federaciones deportivas a nivel mundial definirán cómo se jugarán los torneos en nuestro país. Dependiendo de si las grandes ligas comienzan y terminan, se juega el béisbol aquí. Entonces, todos los eventos están condicionados a la reapertura de los calendarios de cada institución matriz. Vale decir, las grandes ligas, eso tiene incidencia aquí. Mientras otros atletas del mundo ya comienzan a entrenar en nuestro país, los atletas profesionales, los aficionados, niños, jóvenes y adolescentes continúan encerrados sin poder participar de manera segura en la vital actividad física para ellos. Y aunque para algunos sea posible realizar ejercicios dentro de la casa, hay muchos que no cuentan con dichas facilidades. Todos nuestros atletas en su hogar, con las limitaciones que limitan, definitivamente han estado entrenándose. Nosotros hemos estado subiendo por las redes tanto levantamiento de pesa, nuestras muchachas y nuestros hombres, como también en karate, Movito a María, de Troya, las demás. Mis oponentes todas ya volvieron a sus entrenamientos, pero es muy diferente porque ellas se hospedan en el centro de alto rendimiento. Ellas no tienen contacto con nadie, solamente el equipo que está ahí encuartelado, como quien dice. Ellos tienen todos los equipos médicos. Entonces, el nivel de riesgo de contagio es muy mínimo en el caso de ellos. El ministro Díaz no ve muy lejos que los atletas comiencen a entrenar. De hecho, lo anunció para el pasado lunes 1 de junio, ya que había presentado una propuesta que se contempla un proceso gradual de la normalización de las actividades competitivas, entre las que se encuentra el reinicio de los entrenamientos en cada una de las instalaciones a partir de la fase 2 del desconfinamiento, que dio inicio el miércoles 3 de junio. Sin embargo, se sigue sin dar el pistoletazo de salida a esta propuesta. Estamos preparados, tenemos ánimo, tenemos la decisión. Nuestros atletas están ansiosos de regresar a la cancha. Pero mientras se va reabriendo los deportes en nuestro país, ¿cómo no? Se crea una comisión más que no tiene un claro propósito o función a desempeñar en este momento. Hemos nombrado una comisión mixta del Ministerio de Deportes, del Comité Olímpico, para cuando la comisión apruebe lo que le hemos sometido, entonces poder hacer un acompañamiento con cada deporte, cada federación deportiva. Avanzar en las fases de desconfinamiento implica extremar las medidas de higiene,
Y localmente son muchos los centros deportivos que no cuentan ni con lavamanos para higienizarse, lo que seguramente retrase la vuelta a las arenas de las competiciones. Tenemos que colocar el lavamanos a la entrada de las instalaciones deportivas, que eso no lo tiene. Eso tiene un costo. Todas las instalaciones tienen lavamanos, todas. Podrían hacerse algunos adicionales para el caso, eventualmente. Pero el ministro de Deporte parece tener ante sus ojos un panorama menos desolador, ya que incluso aspira a que la normalidad llegue a nuestros estadios en octubre. Y apostamos que para octubre podamos tener béisbol con público lleno, o sea, quizá con un distanciamiento de un asiento por el medio, todo eso puede ser. La medallista de oro de las últimas 4 ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y máxima exponente de la especialidad kata del karate dominicano tiene un consejo para ustedes. Yo les sugiero, hagan ejercicios, pero con mucha precaución. Mucha precaución y mantengan su distancia y manténganse activos, y hay muchas formas de hacer ejercicios. No necesariamente hay que ir al parque, no necesariamente hay que juntarse con un entrenador. O sea, hay muchas otras formas en las que uno puede hacer deporte.